¿Cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Jorge. Hola, Diego, ¿cómo estás? Gusto de verte. ¿Ustedes? Hola, Fernando. ¿Cómo están? Alberto, muy bien, por suerte. ¿Ustedes cómo andan? Bien, hoy iniciamos con usted un ciclo de conversaciones de prensa y justicia, un tema que Bueno, está en el top 1 de la agenda. la verdad que sí. Y es importante este ámbito para poder analizarlo y pensarlo entre todos. Es clave que lo pensemos, porque digo, fallan algunas cosas, ¿no? Entonces digo, poder detectar fallas o hacer un buen diagnóstico nos va a ayudar a poder construir luego políticas para avanzar. Eso Muy es bien, clave. muy bien. Hola Daniel, ¿cómo estás? Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Diego, la, la idea es hacer una introducción y ahí Fernando, y que te quería contar cómo era el procedimiento, que vos hablaras. Fernando, ¿te parece contarle y aprovechar estos Sí, sí, minutos? perfecto, perfecto. La idea sería, doctor, una primera exposición, después de la presentación suya de Jorge, una exposición de 15, 20 minutos. Perfecto. Después, cada uno de los participantes tiene 2 minutos para hacer comentarios o preguntas y agrupamos que cada 3 participantes, usted después hace el comentario que le parezca o la respuesta si hay alguna pregunta. Así los agrupamos en 3 en vez de haciendo una y una. ¿Parece bien? Como ustedes prefieran, la verdad que soy materia dispuesta, me gusta generar estos ámbitos para debatir, para analizar, para que pensemos juntos. Así que digo, la manera que ustedes elijan me parece buena. Bárbaro, bárbaro. Y terminaríamos a eso de las 7:30 aproximadamente. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, bien, no hay ningún problema. No hay problema. Yo más o menos puedo comentar algunas situaciones o como cuestiones desde el Consejo y yo he abordado el tema de comunicación y justicia desde que asumí en el Consejo, creamos una diplomatura, así que avanzar, contarles el porqué de eso también. Digo, y la verdad que escucharlos a ustedes también es importante. Eh, Diego, Fernando pensaba luego hacer una especie de, como si fuera de nota sobre esta conversación para, bueno, que los medios lo difundan que se produjo. ¿Tenés algún inconveniente? Ninguno, ninguno, para nada. Perfecto, Lo armamos con absoluta libertad. perfecto. Había una cantidad de personas que habían confirmado. Y no sé, Fernando, si querés contarle más o menos cómo va a ser su audiencia. Sí, bueno, son juristas, expertos en la relación entre prensa y justicia. Aquí se acaba de sumar, por ejemplo, Norma Morandini, Hola Norma, desde, buenas tardes. desde Córdoba. Está también sumándose Inde Pomeraniec, que es miembro de la academia. Así que ese es un grupo de eh, juristas, profesores y periodistas. Ese es un poquito con quienes vamos a hacer el conversatorio, ¿no? Hola Inde, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Verte. Voy a cerrar un poquito la ventana porque yo estoy con el espacio abierto, pero se escucha mucho la... Un segundo. Ahí acaba de sumarse desde Córdoba Antonio María Hernández, nada menos. Hola Antonio. Hola Fernando, mucho gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Al doctor Gracias, Molea bien. también. Ah, ¿Qué bueno, va? muchísimo gusto. Un gusto. Igualmente, igualmente.
Bien. Ahí lo veo también a Jorge Fontevecchia. Mucho gusto, Jorge. Encantado, un placer grande y gracias por participar y sumarse Con muchísimo gusto. de la misma forma. ¿Cómo anda Córdoba, Antonio? Tenía pensado ir la semana que viene y la verdad que, bueno, ahora con esto vamos a estar un poco restringidos. Bueno, la verdad es que todavía no sabemos si habrá alguna medida, pero habrá que esperar. Ojalá puedas venir, ¿no? Pero lo veo Sí, está, y la todo un postergué, poquito complicado. iba a ir esta semana. Tengo muchos amigos ahí y no, bueno, la verdad que no se pudo. Aquí está Joaquín, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Hola Norma, querida, ¿cómo estás vos? Estás muteada, estás muteada. Sí. Hola, hola, presidente Joaquín, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, un gran placer. Igualmente, igualmente, un placer escucharlo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Alberto, Jorge, bueno, hay varios amigos acá. Ahí está el doctor Morea, ya, así que podemos Ya empezar, estoy, ¿eh? ya estoy, ya estoy. Ya está el doctor Molea. Está. Está también el doctor Santiago Cantón, Hola, creo hola a que desde todos. Hola Washington. Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, Santiago, Bien. ¿estás acá en Argentina o estás afuera? Washington. Ah, Washington. Ah, bueno. Ah. Ok, doctor, en primer lugar, doctor Molea, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros, haber aceptado esta invitación. Un colega que está acá, Fernando Ruiz, creó un neologismo muy inteligente que es un conversatorio, en lugar de seminario, simposio y todas esas cosas. Y el conversatorio tiene que ver precisamente con la prensa y la justicia. Usted sabe mejor que nadie que la prensa está ocupándose mucho de la justicia. Y a mí, a todos, nos gustaría escuchar primero sus reflexiones sobre el tema, cómo ve esta relación en este momento donde todos los periodistas estamos más pendientes. Yo siempre digo que estoy harto de hablar de la justicia, pero bueno, lo que pasa es que todo el tiempo hay novedades sobre la justicia. Y nos gustaría escuchar primero sus apreciaciones sobre esta relación que siempre es un poco complicada entre la prensa y la justicia, y después le vamos a hacer algunas preguntas, si usted está de acuerdo. Sí, por supuesto, estoy para eso. Me parece que es un buen ámbito para analizar, para debatir, para que entre todos podamos poner luz sobre lo que sucede, sobre la situación actual, sobre el porqué de esta situación del Poder Judicial, por qué es algo que tanto trasciende en los medios, y hacer un diagnóstico sobre eso en este conversatorio es importante para que luego podamos, entre todos también, pensar soluciones. Yo soy de los que cree que, y comparte lo que planteó el presidente de la Corte Suprema, que la justicia está en una crisis de legitimidad importante y que ante eso debemos trabajar para mejorar la situación del Poder Judicial y para analizar qué justicia queremos. Creo que ese es un debate que nos debemos entre todos, perfil de juez y la justicia que queremos. Entonces, es importante, muy importante este ámbito y fue un honor para mí que me inviten. Con lo Doctor cual, Molea, Fernando. sí, ya están entrando todos los miembros. Yo creo que ya, Joaquín, si parece, ya podríamos empezar, ¿no? Yo cuento, si quieren, les cuento la metodología que pensamos desde el Instituto para la reunión, que es primero Jorge presenta a nuestro invitado de hoy, el primer invitado del ciclo. Después, cada uno de nosotros tiene unos 2 minutos para hacer un comentario, preguntas, lo que desee. Puede no haber preguntas, cada uno puede hacer solo un comentario. Y cada 3 participantes
el doctor Molea responde después a los tres, si tiene algún comentario para hacer sobre esos tres participantes, y así pasamos a los siguientes tres participantes. La idea sería poder terminar a las 7:30. Es una reunión on the record, no es una reunión, es una reunión cerrada, es por invitación, pero es abierta, o sea, las cosas que se digan acá se pueden contar en público, ¿no? Es una reunión pública. Y la idea sería terminar alrededor de las 7:30, si les parece bien, para no alargarlo demasiado, por más interesante que seguramente va a estar. Así que, si te parece, Joaquín, le damos la palabra a Jorge para presentar al invitado. Ahí está. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Voy a hacer una pequeña biografía de Diego, que muchos de ustedes lo conocen. Él llegó a ocupar... Jorge, espera un minuto, porque estaba sin micrófono. No sé si me escuchaste, Fernando, lo que dije. Estaba sin micrófono. Estaba sin micrófono. No, te decía que yo ya había había abierto la reunión y el doctor Molea habló, dijo algunas cosas, pero bueno, me parece bien tu modo de que sea la reunión. Yo tengo una pregunta para el doctor Molea para después que hable Jorge, que es a qué se refiere él cuando habla de crisis de legitimidad de la justicia. Jorge, entonces, seguí vos. No, decía que Diego llegó a ocupar el que seguramente es hoy uno de los puestos más estratégicos de la justicia argentina, presidiendo el Consejo de la Magistratura, representando al ámbito académico, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, la particularidad es que fue elegido por unanimidad en el plenario de rectores, que son más de 80 rectores de universidades públicas argentinas, y luego que fue aceptado también por unanimidad con los miembros de la oposición. Tiene 48 años, fue consejero de la magistratura de la provincia de Buenos Aires en 2 periodos, con juez de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora en 2 oportunidades. En el ámbito de la docencia se desempeña como profesor titular de la asignatura de Derecho Político en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad del Este, y es docente adjunto en la materia de Derecho Público en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Durante 2020, Molea estuvo al frente de la estratégica Comisión de Disciplina y Acusación. Las crónicas dicen que no le molestan que se diga que es kirchnerista, aunque él prefiere ser llamado académico kirchnerista. Es un peronista con paso por el dualdismo, otro breve por el masismo. Molea se acercó al oficialismo en el año 2003. También habla de su buena relación con el ministro de Interior, Eduardo Aguado de Pedro, y su hermano de crianza y representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura, Jerónimo Ultarroz. En cuanto a su formación, realizó un doctorado en Derecho y una maestría en Business Administration en la Universidad de Baltimore, en Estados Unidos. También hizo un posgrado internacional en Políticas Públicas, dictado conjuntamente por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Salvador. La idea de este conversatorio surgió en un reportaje que le hice hace un mes y poco, respondiendo al deseo de él de tender puentes con la Academia Nacional de Periodismo, y obviamente en nombre de toda la Academia le agradecemos muchísimo su disposición. Y le pasamos la palabra a Diego Molea. Bien, muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias a todos por la invitación. Cuando surgió la idea en la entrevista que me hiciste, realmente me interesó porque soy una persona que busca el diálogo, que sabe escuchar, que cree que desde el debate se pueden construir y encontrar caminos para mejorar, en este caso la justicia, que es lo que nos compete. Y en esa charla, y con Jorge, de quien tengo un enorme respeto intelectual, y fue una charla realmente intensa, que salió muy bien y que quedé conforme, y fue un gran desafío. Y salió el tema porque desde que asumí en el Consejo de la Magistratura, empecé a abordar la temática de la relación de los medios con la justicia, lo que impacta la comunicación. Creamos una diplomatura en comunicación judicial,
estoy convencido que tiene que abordarse este tema, tiene que debatirse. Comparto y planteo que la justicia atraviesa una crisis de legitimidad, por sobre todas las cosas porque la sociedad no la asume y no percata que esté funcionando bien. Me baso en encuestas que hemos realizado, y hay varias, donde hoy el Poder Judicial tiene una valoración negativa por parte de la sociedad en general. Hay encuestas propias que tengo que ha hecho nuestra universidad sobre Conurbano Sur, donde en esa encuesta el 95% está disconforme de la sociedad con el funcionamiento del Poder Judicial. Y ante esto creo que son cuestiones que debemos abordar. Y hay ámbitos como este en particular, de diálogo, de reflexión, de debate, que son importantes. Es por eso que acepté rápidamente la invitación y creo que es un espacio donde debemos analizar cuestiones. Cuando empezamos a hablar, antes de tener esta responsabilidad de presidir el Consejo, y me eligieron los rectores del Sistema Universitario Nacional para ser consejero, y sabiendo de este problema y de lo que hoy surge, y esta disconformidad por parte del Poder Judicial, empezamos a plantearnos interrogantes, y empezamos a buscar y analizar el porqué. Bueno, y por supuesto que no hay un solo motivo, y en esas reflexiones y en esos foros, desarrollamos foros por distintas provincias, por el interior del país, empezamos a escuchar a distintos actores, participan las universidades, funcionarios del Poder Judicial, periodistas, docentes universitarios, y lo cierto es que nos encontramos con una enorme crisis y con que hoy tenemos que trabajar para trabajar en mejorar la justicia. Y cuando hablamos de mejorar la justicia, a mí no me asusta hablar de reforma judicial. Y cuando hablamos de reforma, como primer tema, yo creo que no es necesario, y lo digo, no es necesaria una sola reforma. Son muchas reformas necesarias. Hoy hay algunas reformas que tienen tratamiento parlamentario, pero a mí me gusta hablar de otras reformas también necesarias, y son las reformas que atiendan los problemas cotidianos de la gente. Hoy cuando la sociedad, y quiero analizar lo que percibo y he estado trabajando, y creo que en esto nos vamos a nutrir todos cuando hablemos y cuando haya un intercambio, yo creo que hay distintas cuestiones por las cuales la sociedad tiene una imagen negativa del Poder Judicial. Una es por estos problemas cotidianos, por lo que tarda un juicio de alimentos, por lo que tarda un juicio de despidos, porque cuando cualquiera conoce los tiempos que demora un juicio previsional, sabemos que quien inicia ese juicio previsional por una cuestión biológica no va a ser el beneficiario, sino sus hijos, porque sabemos una sucesión lo que tarda, porque la justicia encerrada en sí misma y sin hablar y sin comunicarse y poniéndose en un lugar de supremacía para con la sociedad, genera un mal humor, un desconcierto, que esto lo que logra es mostrarla distante. Entonces, por un lado, la lentitud de la justicia, por un lado, esta posición en la que de encierro del lenguaje complejo y no un lenguaje claro para hablar, para comunicarse, cuando uno lee una sentencia judicial, y en estos foros tratamos mucho y hablamos y mostramos muchas resoluciones judiciales complejas que para el justiciable son difíciles de entender. Esto es algo que sucede en muchas cuestiones que no tienen que ver solo con la justicia que hoy me toca atender, que es el fuero nacional y federal. Es mucho de las justicias provinciales, pero sucede. Existe esa lejanía. La sociedad no la siente cercana. Y creo que sobre esto debería trabajarse para tener no solo un lenguaje más llano, sino para conocerse, para conocer qué piensan. Creo que hoy, en estos tiempos de tanta comunicación, de tanta información, y no solo a través de la comunicación formal a través de los medios, sino de las redes sociales que atraviesan hoy a toda la sociedad, la posición de un magistrado o magistrada en plantear que su comunicación y que hablan solo a través de sus sentencias ya no es una opción. Porque la demanda social es importante, la sociedad está interpelando al Poder Judicial,
y ante eso creo que debemos trabajar en esas reformas y en esa forma de comunicación. Entonces, sobre esto creo que los miembros del Poder Judicial deben entender que este planteo antiguo y de otras épocas donde hablaban a través de sus sentencias ya no existe. Hoy no comunicar para un funcionario judicial no es opción. Podemos discutir las variantes, las variables, los modos, si es a través de alguien, si es con ellos mismos, pero la no comunicación no es una opción viable para mí, porque creo que debe haber un formato, debemos construir ese formato. Y también creo que en esto los medios inciden y mucho, y los medios inciden y lo que logran, por distintas razones, es en que se logra una condena social antes que la sentencia judicial. Esto sucede, es real, pasa en algunas causas, y pasa no quizás en las causas que recién les decía de los problemas cotidianos que atraviesa la sociedad, sino en cuestiones que trascienden los medios y que hoy marcan agenda y que todos consumimos a través de cuestiones mediáticas. Y ante eso también debemos replantear cuál es la manera de comunicar, y esta condena social que se logra, y muchas veces cuando tenemos esa sentencia judicial no encontramos un correlato, o a veces sí, y creo que no es lo que debemos analizar si está bien o no, sino los tiempos judiciales, lo que demora una resolución y un proceso judicial contra la necesidad del momento y el momento y la inmediatez con la que los medios abordan los temas judiciales. Esta es una realidad. Entonces, ante esa realidad, creo que debemos trabajar en un esquema de ver cómo se acuerda esta comunicación. ¿Para qué? Para poder ayudar a construir una justicia más creíble, una justicia donde los jueces tengan posibilidad de comunicar. Y esto es algo que lo tenemos que construir. Yo les hablaba hoy de algunas encuestas, y tengo encuestas propias, donde en esas encuestas hay una pregunta que se hace y es para que la persona encuestada nombre a quién identifican con el Poder Judicial. Y en esa pregunta abierta, cuando hablamos de a quién identifican con el Poder Judicial, esta es una encuesta de hace 3 años atrás, surge un nombre por encima de los demás. Y no es un funcionario o funcionaria judicial. Es un abogado mediático. Es el doctor Fernando Burlando. Después les puedo acercar los datos de esa encuesta. ¿Y a qué voy? A que nos tenemos que replantear, y no es nada en contra del doctor Burlando, pero nos tenemos que replantear por qué suceden estas cosas. ¿Por qué la sociedad, o por qué en una encuesta, con lo que representa una encuesta, se le pregunta que identifique a una persona o quien asocia con el Poder Judicial, lo nombra a un abogado que trasciende los medios? Entonces, son cuestiones que debemos analizar. Y también hubo un caso que surgió mucho el año pasado, y creo que no es hoy el ámbito, pero me ofrezco a que, si interesa, Jorge, lo hemos hablado con vos, y creo que es una cuestión que en algún momento la podemos discutir, analizar el por qué hemos resuelto, y he sido quien planteó y analizó, y es un tema que tengo muy estudiado, y fue el de los jueces trasladados. Y en particular el de los 2 jueces que tuvieron una envergadura distinta porque lograron, o se logró a través de unas cuestiones judiciales contra el Consejo, logramos que tome el caso la Corte y a través del per saltum resuelva, buscando atajos, que fue lo de los doctores Brul y Bertuzzi. Esos 2 casos en particular, pero en realidad hubo 10 casos de traslados en el Poder Judicial, que no son los traslados comunes de los cuales hablábamos, de traslados en el Poder Judicial. Para nosotros un traslado es algo horizontal, es cuando dentro de una cámara se trasladaba un juez de una sala a otra sala, o cuando dentro de un tribunal oral, también, para que había 3 jueces en una sala y uno en otra, entonces se daba el traslado siempre de manera horizontal,
en la misma jurisdicción, bajo la misma competencia, con la misma materia, y esa fue siempre la esencia en los traslados en el Poder Judicial. Entonces nos pusimos a analizar y encontré casos que no existían. Por eso digo, no es el tema para hoy, pero sí es lo que trascendió en los medios, y hasta sucedió con mi madre, y lo contaba en la entrevista que tuve con Jorge Fontevecchia, y planteaba que un día, en esto de la pandemia y lo que representó el encierro y lo que influye en los medios, y yo creo que esta influencia de los medios para mí es importante, y es importante entender lo que logran a través de los medios, y lo que logran porque también no existe la voz judicial. Entonces, ocurrió con mi madre, 81 años, jubilada, en la pandemia, como todos, ella, pobre, consumiendo medios porque no podía hacer sus tareas de ama de casa jubilada y de poder compartir lo que hacen personas mayores en sus actividades comunes de lo que es su vida social. Entonces, quizás miraba mucha más televisión que lo normal. Y un día me llama y me llama preocupada por lo que viste, lo que le hicieron a estos 2 jueces. Y yo le digo, mira mamá, porque los están, le digo, fui yo el que lo trabajó. Y la verdad que surgió, es un caso muy puntual mío, donde le dije, mira, yo si querés te explico todo lo que sucedió. Y ella había obtenido y había interpretado una mirada no jurídica que había llevado a los medios, donde tampoco había tenido la posibilidad de explicarle el por qué había sucedido lo que sucedió. Entonces, ahí me puse también a replantear lo que sucedía en estos casos. Y lo que sucede con los medios y la responsabilidad que tienen los medios. Y para mí tiene que haber, de alguna manera, un punto de encuentro entre el Poder Judicial y los medios de comunicación. Tiene que haber una comunicación sana, objetiva, tiene que haber ámbitos de debate, de discusión. Es necesario para la construcción de comunidad en la que todos estamos o a la que yo aliento a que se construya. Entonces creo en ese debate, creo en ese diálogo, creo que tiene que haber espacios de reflexión, y a veces esto sucede porque el impacto de los medios es mayor de lo que todos creemos, y porque el espacio donde se ubica el Poder Judicial en la no comunicación también es un espacio que no está a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad hoy nos está demandando. Ante eso, es importante trabajar y abordar el tema. Es importante, nosotros hicimos diplomaturas en comunicación judicial para periodistas y para jueces. Creo que son ámbitos de debate, de reflexión, donde hasta tenemos que ayudar con periodistas de la jerarquía que hoy estoy viendo acá para ayudar a los magistrados a que también puedan comunicar. Y yo tampoco estoy en contra de que se editorialice. Creo que está bien, que es sano, que un periodista puede dar su opinión a través de una editorial. Lo veo lógico hasta dar su opinión. Lo que a veces encuentro es mentiras. Entonces también quiero ver cómo se maneja ese límite y no lo tengo claro. Porque estoy de acuerdo con que cada uno pueda dar su opinión desde su lugar hasta de un punto de vista ideológico. El tema es cuando faltan a la verdad. Y ahí es donde nos encontramos con que también hay un doble estándar. Y hay dobles estándares que me gusta debatir y que creo que lo debemos plantear. Y ahora sucedió uno con lo que pasa con las visitas a Olivos. Y digo, la verdad, no voy a hacer juicio de valor. Yo con varios de ustedes he hablado y hay cosas que me parecen malas y otras que a mí no me parecen tan malas. Lo importante es poder tener un solo estándar para todo. Digo, recordemos lo que le pasó al doctor Casanello en su momento y lo que sucede hoy. Entonces digo, creo que tenemos que empezar a sincerar esas cuestiones y a fijar pautas de convivencia y de comunicación sanas, claras. No tengo la respuesta. Lo que tengo es ganas de construirlo y de aportar a esa construcción madura entre todos. Un poco por eso, y creo que lo más sano va a ser discutirlo entre todos, pero plantearles en lo que pienso y en lo que estoy, y que estoy dispuesto y soy materia dispuesta a hablar de este tema. Hoy es un honor para mí estar en la Academia Nacional, ser invitado. La verdad es que hasta entiendo que no todos tenemos la misma mirada, pero si no empezamos a trabajar para buscar puntos de encuentro,
creo que cada día vamos a estar más alejados. Y ante eso, soy materia dispuesta al debate, al diálogo, a la crítica, a escuchar, a replantear. No creo ser quien tiene la verdad revelada, ni mucho menos. Y construir ámbitos de debate para mí son sanos. Y creo que nos van a ayudar a construir una justicia que esté, como les decía recién, en la altura de las circunstancias de la demanda social de hoy. Entonces, voy a aportar, y hoy tengo el honor y la responsabilidad de presidir el Consejo de la Magistratura de la Nación, y desde este lugar voy a intentar tender puentes. Yo hablo con todos y busco la manera de hablar, puede gustar o no, pero creo que este es el camino. Así que desde ese lugar creo que vale como introducción, y me gustaría que podamos tener un ida y vuelta entre todos. Creo que, Fernando, esa es la mejor manera. Jorge, Joaquín, ustedes marquen el camino y estoy aquí, soy materia dispuesta para charlar entre todos. Gracias, doctor Molea. Ya había planteado la primera pregunta Joaquín, así que si les parece bien, vamos, cada participante puede hacer comentarios y las preguntas que crea correspondientes, y después cada 2 o 3 participantes, el doctor Molea responde. Adelante, Joaquín, no sé si querés formular otra vez la pregunta. No, a ver, el doctor Molea respondió en parte. Yo le había preguntado cuál era la crisis de legitimidad que él había hablado al principio, y ya la respondió en un principio. Yo le preguntaría ahora, porque él habló del caso de los jubilados, que es un caso que a mí me interesa bastante, si no cree que ahí también, y esto es cierto lo que él dice, que los trámites de los jubilados, los trámites judiciales, los jubilados se alargan eternidades y terminan cobrando sus herederos, y nunca reciben los jubilados por lo general lo que merecen recibir, porque por lo general, en el 99,99% de los casos, la justicia acepta, digamos, el planteo de los jubilados y le encuentra razón a los jubilados. Pero como acá, en este caso de los jubilados precisamente, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, si no ve también el doctor Molea que hay una falencia, una indolencia de parte del Poder Ejecutivo en no hacer en un proyecto de ley, no me refiero a este Poder Ejecutivo, sino a todo lo que ha sucedido desde que la Corte Suprema se expidió, que ya es hace más de 10 años, para hacer de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia un proyecto de ley que se trate en el Consejo, y en el Congreso, y por lo tanto que eso se convierta en ley y los jubilados no tengan que ir a pedir, a hacer un trámite en la justicia, ¿no? Un tema solo no entendí, Joaquín, para comprender. ¿Hablamos de los jueces jubilados o de los jueces en general? No, de los jubilados en general. Usted dijo que los jubilados esperan meses hasta que se mueren, o años hasta que Totalmente, se mueren. y que los juicios... Sí. Yo digo, como hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, si no sería oportuno que otro poder del Estado, el Poder Ejecutivo, no convierta esa jurisprudencia de la Corte en un proyecto de ley, de tal manera que los jubilados ya tengan asegurado, digamos, el resultado final que lo van a tener, pero que lo van a cobrar sus herederos y no los jubilados, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Además, hay otra cuestión que comparto, y que en esto lo he sostenido siempre, que cuando la Corte falla y resuelve hay que acatarlo. Nos puede gustar o no, podemos protestar o no, pero son cuestiones y son reglas que debemos acatar. Y en función de esto, bueno, es un tema muy complejo, de las jubilaciones en general. Es un tema que da mucho para hablar, da mucho para debatir. Creo que nos merecemos, se vienen avanzando en proyectos de ley, nos merecemos un debate cierto, sincero. Y yo sobre esto hace poco hablaba con algunos dirigentes de la oposición, del oficialismo. Yo creo que hay temas, y tenemos que empezar a trabajar todos, que hay temas que tienen que ser políticas de Estado, en las cuales no tenemos que entrar en discusiones políticas. Este es uno. Creo que hay cuestiones donde todos debemos entender, abordar. A veces entran en discusiones, y también hay que ponerlo, es que hoy, gracias a los avances científicos,
todos tenemos muchas más posibilidades de trabajar y que la posibilidad de vida ha avanzado. Y a mí me pasa, yo soy rector de una universidad, y por un lado tengo docentes que se enojan porque a los 70 años se jubilan, y ellos se consideran con ganas y con capacidad de seguir dando clases, y por otro lado estamos con un planteo de la edad jubilatoria. Es para discutirlo, es para analizarlo. Lo que sí comparto, Joaquín, y con vos en el criterio, que resoluciones de la Corte generan jurisprudencia y hay que tomarlo. Gracias, doctor. De nada. Está anotado para preguntar el doctor Santiago Cantón, que para quienes no lo conocen, además fue el fundador, primer relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Doctor Cantón. Muchas gracias. Primero, bueno, gracias por la invitación, y creo que realmente es un espacio, comparto plenamente lo que se dijo, un espacio de diálogo muy importante, y felicito a todos los organizadores y esperemos que esto continúe. Voy a ser bastante crítico de la presentación, y creo que ese es un poquito mi rol, y un poquito mi rol también como ex relator de libertad de expresión del sistema interamericano. A ver, primero, yo creo que basar la necesidad de una reforma judicial en la opinión negativa de la gente no es el mejor fundamento para hacerla. Si lo tenemos que basar en eso, tenemos que reformar a todos los políticos de Argentina, porque cada día que leo el diario, leo la lista de cómo ve la sociedad los políticos argentinos, y de todo están con imagen negativa. Por lo tanto, no me parece que sea el mejor criterio. Creo que tiene que haber criterios más fundados, como el de la tardanza, que también se planteó y me parece muy bien. Pero la tardanza procesal, más allá de que es un problema en el mundo entero, muchas veces se resuelve o con reformas procesales, porque hay sistemas judiciales que facilitan muchísima cantidad de recursos que no son necesarios y que terminan logrando que transcurra el tiempo y se cierren los casos. Eso no pasa solamente en Argentina, pasa en toda América Latina. Y el otro criterio y el otro motivo por el cual hay mucha tardanza en todos los sistemas judiciales de América Latina es falta de recursos. Eso me pasó a mí como secretario ejecutivo de la Convención Interamericana, que teníamos un nivel de tardanza enorme, y en gran parte era por falta de recursos, falta de poder contratar más gente para que procesen más casos. Hay un límite de cuánto puede trabajar un abogado en un caso. Por lo tanto, no entiendo todavía bien el fundamento, más allá de que yo también soy crítico de la realidad de la justicia, pero los fundamentos que se dieron para ser crítico de la realidad de la justicia no me parecen los mejores. El otro tema que es importante es que de alguna manera se hizo una similitud entre justicia y prensa, ¿no? Se dijo que ambos están mal. Yo comparto eso también. Comparto eso. Yo también soy crítico de la prensa, de muchos aspectos de la prensa en Argentina. Pero hay una diferencia sustantiva muy importante entre esas dos cosas. Mientras que si hay un problema en la justicia, el Estado tiene la obligación de resolverlo a través del Congreso, haciendo las reformas que sean necesarias o adjudicando los recursos que sean necesarios para que funcione bien la justicia, la prensa, el Estado no tiene nada que hacer. Ese es un problema de la prensa que tiene que resolver la prensa. Y ahí hay algo sustantivo que es muy grave, porque como hemos visto en muchos países de América Latina, ahí se abre una puerta muy peligrosa. Porque cuando se mete el Estado, ya sea a través de la justicia o de otras ramas del Estado, a controlar a los medios, siempre tenemos problemas. La primera respuesta a eso va a ser, no, nosotros no queremos controlarla. Bueno, pero después se empieza por ese camino y ya sabemos dónde se termina. Lo hemos visto constantemente en América Latina. Y un poco eso se dijo, que esto es lo que más me preocupa. Porque se habló de que, cuando se habló de que la prensa falta la verdad, y de que cómo se maneja ese límite, fue la pregunta que se hizo, ¿no? ¿Cómo se maneja ese límite? Ahí me vino a la memoria una frase de Thomas Jefferson, que dijo: la libertad de prensa no puede limitarse sin perderlo. Entonces, cuando uno habla de cómo se maneja ese límite, me preocupa mucho, mucho. ¿Y por qué también me parece preocupante? Porque ya se ha resuelto ese tema, el sistema interamericano. Ya hay jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre ese tema, que va en la línea de lo que es la doctrina de la real malicia de la Corte Suprema de Estados Unidos, y se resuelve por ese lado.
en donde hasta la mentira es permitida en cierta manera, salvo que sea hecho con unos ciertos requisitos, donde ahí sí se le tiene que poner un límite. O sea que ya está resuelto, lo está resuelto por el sistema, por la Corte Interamericana, y en gran parte por la Corte Suprema Argentina también. Por lo tanto, no es un tema que me parezca que la justicia tenga que meterse. Y si hay algo que tiene que hacer la justicia en Argentina, el único rol de la justicia sobre este tema, hablando de justicia y prensa, es defender la libertad de prensa. Yo creo que ese tiene que ser el horizonte. Yo cuando me invitaron a esta charla pensé que se iba a ir por ese lado un poco, ¿no? De hablar de cuál debería ser la jurisprudencia que debería impulsar el Consejo de la Magistratura, si tiene esa función, discúlpenme, tal vez no sé cuál es el mandato, pero es defender la libertad de prensa. El sistema interamericano es el sistema que mejor defensa de la libertad de prensa tiene. Desde las primeras opiniones consultivas de la Corte Interamericana, lo han planteado como la piedra angular de la democracia. Por lo tanto, me preocuparon muchas las presentaciones que se han hecho, para ser honesto, y muchísimas gracias. Gracias, doctor Cantón. Tiene la palabra el doctor Hugo Wortmann, Joffre, presidente del Poder Ciudadano. Gracias a los organizadores. Comparto con el doctor Cantón la importancia de espacios como este y, por supuesto, la disposición del funcionario de recibir críticas y comentarios, ¿no? Desde mi lado, como el doctor Molea hizo una referencia a un episodio en el cual nuestra organización estuvo involucrada, que es justamente el tema de los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada, porque todo eso comenzó justamente con una acción judicial promovida por Poder Ciudadano. Mi pregunta apunta a si el doctor Molea no considera necesario que la justicia comience a implementar herramientas de transparencia que yo creo que son una deuda pendiente para el Poder Judicial. Y pongo este ejemplo. Si estas reuniones que tanto alboroto han causado, en lugar de hacerse en el sentido que fueron promocionadas y publicitadas, es decir, jueces visitando a funcionarios del Poder Ejecutivo, hubiera sido al revés. O sea, funcionarios del Poder Ejecutivo visitando a jueces en la Corte, no tendríamos posibilidad de acceder a esos registros, justamente porque el Poder Judicial no ha implementado, por lo menos hasta ahora, y debidamente, mecanismos de acceso a la información que permitieran instaurar la agencia que la ley 27.275 estableció en su artículo 28. Entonces, esta es una herramienta. Tampoco podríamos saber si esos jueces que fueron a la Casa Rosada o recibieron a un funcionario ejecutivo tienen un patrimonio injustificado, porque tampoco conocemos sus declaraciones juradas. Tampoco tenemos posibilidad de conocer cómo han conformado su patrimonio, ni tampoco el contenido de muchas de sus sentencias. Entonces digo, la verdad me parece que el Poder Judicial está operando a espaldas de la ciudadanía. Y me llama la atención una referencia más, que es que el Consejo Consultivo que encomendó el presidente actual de la República no hizo ninguna referencia, no hay una sola palabra en todo el dictamen del Consejo Consultivo a la carencia de herramientas de transparencia en el Poder Judicial. No hablemos del problema de los poderes judiciales del interior del país. Solamente 3 poderes judiciales del interior del país tienen un código de ética. Solamente 3. Declaraciones juradas sobre 24 provincias, solamente una tiene declaraciones juradas. Entonces, digo, la verdad que el Poder Judicial está operando a espaldas de la ciudadanía y quiero conocer la opinión suya al respecto. Es decir, si no tenemos que tomar cartas en el asunto, no llegó el momento de que el Poder Judicial comience a rendir cuentas. Muchas gracias. Doctor Molea, cuando quiera, puede... Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, Santiago,
Lo que planteo, digo, yo creo que hay que escuchar a la sociedad, yo creo que es importante escucharlas, y yo lo que planteo también es que son necesarias más de una reforma judicial. Hoy cuando se habla de reforma en los medios de comunicación, todos piensan que la única reforma es la reforma del fuero federal penal que tiene media sanción en el Congreso. Yo creo que muchas reformas son necesarias. Y para tomar el tema de las reformas también hay que escucharlo. Yo estoy disconforme y la sociedad está disconforme con este funcionamiento. Entonces hay que escuchar, porque digo, cuando la sociedad habla de política, cuando habla de emergencia sanitaria, cuando habla de política la escuchamos, y cuando habla del Poder Judicial no, me parece que hay que escuchar. Yo creo que no es que hay que reformar en base a, pero hay que escuchar. En ese sentido creo que es importante y que debemos discutir y defender los fundamentos, pero estoy convencido que tiene que haber una política para reformar y replantearse el Poder Judicial. Y creo que la relación con el Poder Judicial, para nada estoy en contra de la libertad de prensa, al contrario, y trabajo mucho con los periodistas, y hoy estoy aquí con ustedes también, digo, esta es una demostración para mí clara de esa. Lo que creo es que hay veces, y también debemos plantear una autocrítica, que se miente con malicia. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo, porque hoy hablamos del Poder Judicial. Cuando se habla del Poder Judicial con malicia y se distorsiona, no ayuda a construir un Poder Judicial sano y serio como yo planteo que debemos trabajar para lograr. Entonces, el rol de los medios de comunicación es importante y tienen que ayudar. Yo creo que debemos todos ayudar, y también se debe dejar ayudar el Poder Judicial. Y yendo a lo que plantea Hugo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un código de ética judicial nacional que suscribimos nosotros y que debemos respetar. Ahora mismo estamos analizando las cuestiones de visitas de magistrados a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos. Esto es algo que hemos pedido, fue de gran ayuda lo de Poder Ciudadano, y yo creo totalmente en la transparencia, y en el tema de las declaraciones juradas lo hago puntualmente. Digo, a mí me toca desde el Consejo, bajo la presidencia, trabajar en el área de declaraciones juradas de magistrados y funcionarios. Y lo que he hecho es, asumí hace un mes, y ya dicté una resolución donde estoy intimando a todos a que presenten sus declaraciones juradas en el término de un mes. Y si por alguna cuestión de la pandemia no pueden acercarla, el Consejo se va a hacer cargo de ir a buscarla. Pero la pandemia no puede ser una razón, un argumento o una excusa para no presentar una declaración jurada. Y sobre la jurisdicción que tiene el Consejo, he dictado una resolución la semana pasada, apenas tomé dimensión de que estaban en deuda, para que en el plazo de un mes, como máximo, estén presentadas las declaraciones juradas ante el Consejo, que van a ser una parte de esa pública para todo funcionario de la Justicia Nacional y Federal. No sé si la terminé de responder, pero si no, lo planteamos o continuamos, como digas vos, Fernando. Pasamos a las siguientes preguntas, a no ser que alguno de los que hizo algún comentario quiere repreguntar o... A ver, si puedo solamente muy brevemente, gracias por la respuesta, pero insisto, ¿no? El llamado de la sociedad o el clamor de la sociedad siempre ha sido usado históricamente a lo largo de los siglos como una excusa excelente para lo bueno y para lo malo, pero yo creo que es importante, si se habla de una reforma de justicia, ser más precisos en los motivos por los cuales se debe hacer esa reforma, y no simplemente porque la sociedad lo está pidiendo. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo en cuanto a lo que estás planteando sobre la malicia, o sea, por eso se llama la doctrina de la real malicia, porque le corresponde a la justicia decidirlo en una sentencia, si un medio o un periodista actuó con real malicia, y punto. Es bastante sencillo. Y comparto, Santiago, con vos el tema de que no es lo mismo el funcionamiento del Poder Judicial
el de los medios en esto, porque uno es uno de los poderes del Estado y son realidades distintas. Hoy aprovecho el momento y apelo a esta reunión para plantear que los medios de comunicación podrían ayudar, pero comparto que son miradas distintas, absolutamente. Preguntan ahora Daniel Santoro y Miguel Viñaski, doctor Molea. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con sinceridad y dialogar con respeto. Las preguntas que yo le quería hacer, doctor Molea, son dos. Una vez usted dijo que apoyaba la teoría de Blofeld. Entonces quería preguntarle si usted tiene conocimiento de algún periodista que se haya reunido con la Embajada de Estados Unidos, con un juez o un fiscal para digitar una causa, como dice la teoría según la exposición original. Y por otro lado quisiera preguntarle sobre las declaraciones del diputado Eduardo Valdés y del abogado Rusconi, que propuso reglamentar el secreto profesional periodístico consagrado por el artículo 43 de la Constitución. ¿Cuál es su opinión respecto también de este último punto, doctor? Gracias. Que tenía ganas de contestar, perdón, más de una y después. Miguel.